una hermosa mañana para que podamos exaltar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Alma mía, bendice a Jehová, dice su palabra, y en esta mañana hagámosla una realidad. Bendice al Señor. Tú eres santo, poderoso, eres digno de honor. Yo te sigo, yo te escucho, yo te amo, siempre Señor. Eres el Señor, Dios de la creación, poderoso Dios, tú eres Señor, eres Padre, y el gran yo soy, príncipe de paz, yo gozaré, tú eres mi Dios, y mi Salvador, Padre del Señor, siempre reinarás, eres Alfa y Omega, principio y final, Dios me salva, Mesías, mi Padre, príncipe de paz, mi vida entera ofrezco a ti. ¿Qué haces esta mañana? Como acabamos de declarar, mi vida entera ofrezco a ti en adoración, Señor. Tú eres santo, Eres santo, poderoso, poderoso, eres digno de honor. digno de honor. Yo te sigo, Yo te sigo, yo te escucho, yo te escucho, yo te amo, siempre Señor. siempre Señor, eres el Señor, de la creación, poderoso Dios, tú eres Señor, eres Padre, y el gran yo soy, príncipe de paz, yo gozaré, tú eres mi Dios, y mi Salvador, Padre del Señor, siempre reinarás, eres Alfa y Omega, principio y final, Dios me salva, Mesías, mi Padre, Príncipe de paz, mi vida entera ofrezco a ti. Levanta tus manos y declara. eres el Señor, Rey de la creación, poderoso Dios, tú eres digno, eres Padre, y el gran yo soy, príncipe de paz, yo gozaré, tú eres mi Dios, y mi Salvador, Padre del Señor, siempre reinarás, eres Alfa y Omega.
siglos, que no tiene variación alguna, no cambia, Él es Dios. Es eterno, es maravilloso, es precioso. No hay nadie como Él. Dice el Salmo 86 del 8 al 10: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande, hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Él es grande, perfecto, poderoso, hacedor de maravillas. Para Él no hay nada imposible. Solo glorifícale, porque Él vive y reina. Así es que exáltale esta mañana a ese Dios poderoso y maravilloso. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso. Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó. Jesucristo. Él es maravilloso, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es majestuoso, para Él no hay nada imposible. A veces el enemigo trata de robar el gozo, de robar esa alegría que el Señor ha sembrado en nuestros corazones, esa libertad en la que pagó el precio con su sangre preciosa en la cruz. Esa libertad que nos permite alabarle, esa libertad que nos permite glorificarle, esa libertad que nos permite servirle, esa libertad que nos permite honrarle. Dice la palabra de Dios en Lucas 10, 1 y 2. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir.
Y les decía, Jesucristo les decía, me dice a mí esta mañana igual que a todos los que estamos en esta mañana presentes, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Señor, ayúdanos en esta mañana. Que sea tu poder, tu presencia, tu unción divina la que me ayude a ser, Señor, un instrumento en tus manos para glorificarte. Un instrumento que lleve, Señor, esa libertad a la que un día tú me llamaste. En el nombre de Jesús. Decir, heme aquí, envíame a mí, Señor. Señor, en esta hora queremos agradecerte la bendición que tenemos de haberte conocido un día, Señor, de haber escuchado tu palabra. Espíritu Santo, gracias por habernos convencido y habernos llevado hasta los pies de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora queremos seguir caminando conforme a tu voluntad. Señor, que podamos cada uno de nosotros, al escudriñar tu palabra, descubrir y que nos sea revelado, Señor, tu propósito, tu voluntad, tu gracia, tu amor, y que esto nos enseñe a caminar como tú quieres que caminemos, Señor. No nos permitas quedarnos cortos en nuestra entrega, ni cortos en nuestra fe. No nos permitas, Señor, quedarnos cortos en nuestra obediencia. Señor, queremos ser hijos tuyos que te amen con todo su corazón. Atiende a nuestra oración, atiende a nuestra súplica y haz, Señor, de este tiempo un tiempo efectivo, un tiempo en el que tu palabra cambie los corazones, que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Te lo pido con todo mi corazón, Señor, y te agradecemos por tener una Biblia en nuestras manos que nos enseñe y nos ayude, Señor, a tomar decisiones de fe, decisiones correctas, decisiones en tu propósito, Señor. Ayúdanos que así sea el día de hoy, con todo nuestro corazón te lo pedimos. Amén. Hoy quiero hablar acerca de la acción y la fe. Diga conmigo la acción y la fe. O diga la fe y la acción. ¿Qué es primero, la acción o la fe? ¿La fe o la acción? Creo que bíblicamente primero es la fe, porque la fe nos lleva a un encuentro con Dios y nos lleva a una correcta relación con Dios, y después de la fe tenemos que accionar. Juan el Bautista predicaba de no solo arrepentirse de los pecados, sino una vez que creías que era necesario accionar y tener frutos dignos de arrepentimiento. Los grandes hombres de la Biblia primero oyeron la voz de Dios, creyeron la voz de Dios y luego hicieron. Oír,
creer, hacer. Así le pasó a Noé cuando oyó la voz de Dios, creyó que iba a venir un diluvio e hizo el arca. Así le pasó a Abraham cuando oyó la voz de Dios, creyó en la promesa de Dios y se fue al desierto a caminar y a vivir con Dios, saliendo de Ur de los Caldeos. Así le pasó a cada uno de los hombres de fe de las Escrituras. Creo que el libro de Santiago me deja clarísimo que la fe debe acarrear acciones, debe generar acciones. La fe no puede quedarse solo en un credo intelectual, sino que se debe pasar a la acción. Porque si no tenemos fe que acciona, nuestra fe es muerta, dice Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar con mis obras la fe. Porque la fe que obra, la fe que hace, la fe que obedece, esa es la fe bíblica. Es la fe que nos acerca a Dios, es la fe que nos hace recibir las bendiciones de Dios, es la fe que nos hará ver milagros que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Esa es la fe, porque la fe sin obras es muerta. El mismísimo Señor Jesús en el Sermón del Monte, el sermón más famoso que Jesús predicó, en Mateo capítulo número 7, dice, palabras de Jesús textuales: no todo el que me dice Señor, Señor, voy a parafrasear, es el que agrada a Dios, sino el que hace. Palabras de Jesús. No todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que venga a mí y ora, no todo el que va a la iglesia y canta y levanta sus manos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Yo sé que ir a la iglesia es obediencia, alabar a Dios es obediencia, levantar las manos es obediencia, pero esa obediencia no solo debe verse en nuestra vida religiosa, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida cuando nos encontramos con Dios, sino que toda nuestra vida, lo que somos, lo que pensamos, lo que decidimos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, debe de ser congruente con nuestra fe, porque la fe nos lleva a hacer la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, palabras de Jesús, la voluntad de mi Padre. Y hoy pudiera tomar muchos ejemplos de lo que es una fe que se lleva a la acción, de lo que es una fe bíblica, de lo que es una fe que funciona. Pero Dios ha puesto en mi corazón compartir el caso de un centurión romano. Lucas capítulo número 7. Voy a tomar esta porción de la escritura para hablarte de la fe y la acción y la fe y la acción. Lucas capítulo número 7, versículos del 1 al 10, nos platica aquí Lucas, habiendo investigado cómo sucedieron los hechos, nos platica exactamente qué fue lo que sucedió. Mateo nos compacta este episodio en Mateo capítulo número 8 y nos lo compacta porque Mateo hace como si el centurión hubiese estado directamente con Jesús. Lucas, al haber investigado, nos amplía un poquito cómo sucedieron las cosas. Y quiero que me acompañes, que abras tu corazón y que sigas en tu mente repitiéndote la fe y la acción. Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. Lo leo para que sepamos de qué parte, de qué relato estamos hablando. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, o sea, un esclavo, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron, estos ancianos de los judíos, vinieron a Jesús y le rogaron que con solicitud atendiera a su petición. Y le decían: es digno, el centurión es digno de que tú le concedas esto, porque ama nuestra nación. O sea, aunque es un centurión romano, él ha adoptado nuestra religión judía y nos edificó, es tan fiel y es tan bueno que nos edificó una sinagoga. Y Jesús entonces atendió a su petición, fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero tú nada más di la palabra y yo sé que mi siervo será sano. Esa es una fe que acciona. Dice: porque también yo, y aquí declara algo maravilloso, porque también yo, y creo que es la revelación que Dios quiere darnos, soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. O sea, diciéndole: si tú dices,
va a ser, porque tú mandas por sobre todas las cosas. Esta era la fe del centurión. Jesús, al oír esto, se maravilló de él y, volteando a su alrededor, volviéndose, le dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El Evangelio de Mateo incrusta ahí unos versículos, una declaración de Jesús que dice: y vendrán del oriente y del occidente otros que también creyendo, refiriéndose a la fe. O sea, se refería a nosotros, a que veníamos a abrazar el Evangelio a través de la fe. Dice el verso 10 para terminar: y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Estamos en presencia de una historia bastante pintoresca, bastante pues divertida hasta cierto punto, pero también bastante impactante, porque hay muchos detalles aquí que son dignos de resaltar. No solo quiero resaltar la fe y la acción del centurión, hay otras cosas que me hacen ver, que me hacen entender y que me enseñan un ejemplo de vida de cómo debemos vivir para Dios, cómo debemos acercarnos a Dios, cómo debe ser nuestra fe en Jesucristo. Y en realidad hoy deberíamos de meditar si tenemos la fe del centurión, si tú posees esta clase de fe, si tú realmente cuando vienes con Jesús y le presentas una petición, crees que Él tiene la autoridad, escúchame bien, que Él tiene la autoridad para cambiar tus circunstancias, para cambiar las situaciones que estás enfrentando. Quiero decirte que Dios tiene el poder para transformarlo todo. La Biblia dice que no hay imposibles para Él, pero muchas veces somos nosotros los que fallamos en nuestra fe. Creemos pero no creemos. Creemos en Dios y leemos la Biblia y decimos Él tiene el poder, pero cuando se trata de pedir, comienzan nuestras dudas si será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios. Y por eso, por esta razón, nos perdemos muchas bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros. Nos perdemos de ver muchos milagros que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, porque la incredulidad nos limita. La incredulidad no nos deja recibir esas bendiciones. La incredulidad es algo que no agrada a Dios. Por eso, iglesia, hoy hago un llamado a tu fe. Que sea una fe que acciona, que sea una fe genuina, que sea una fe real, que la lleves a todas las áreas y a todos los momentos de tu día, de tu vida y de todo lo que eres. Este ejemplo de este centurión romano, centuria, 100 soldados, era un líder, era una especie de coronel o sargento, como usted lo quiera ver, del imperio romano. Era un personaje muy importante, porque él se hacía cargo de 100 soldados que a su vez formaban parte de una legión que estaba integrada por 60 centurias. Y esas 60 centurias integraban lo que era una legión de soldados romanos, 6,000 soldados para ser exactos. Y los que mantenían, los que amalgamaban, no lo digo yo, lo dice la historia, al ejército romano, o sea, los que hacían que el ejército romano fuera de una sola pieza, los que hacían que el ejército romano funcionara y conquistara y guerreara y se fortaleciera, eran precisamente los centuriones, porque ellos bajaban la información del liderazgo más arriba a 100 soldados que eran sus súbditos, que eran sus siervos, que eran los que estaban bajo su encargo. Y eran los centuriones hombres de autoridad, eran hombres recios cuando tenían que serlo, pero también eran hombres comprensivos cuando tenían que serlo con su flotilla de soldados. Y este es el caso, o este es el personaje del día de hoy, a través de Lucas capítulo número 7, un centurión que estaba a cargo precisamente de estos hombres. Y por favor, lo hago notar y ojalá que tú también lo pienses, porque cuando hablamos de un coronel, de un soldado, luego pensamos en alguien malo, en alguien perverso, en alguien asesino, en alguien que no le importaba nada, pero no es exactamente la concepción ni siquiera que la Biblia me da acerca de los centuriones. Pero quiero dejar esta parte de la historia a un lado. Lo que quiero decirte es que el centurión no es cualquier persona, no es cualquier hijo de vecino. Y esto importa por lo que él declara y por lo que él muestra. Es un hombre que está en autoridad, es un hombre importante para el imperio romano, es un hombre importante para sus soldados, es un hombre que tiene autoridad, posee autoridad y ejecuta su autoridad.
En este sentido, él sabía perfectamente lo que estaba diciendo cuando mencionó lo que se menciona en el versículo número 8. Pero antes de ir allá, permíteme hacer énfasis en algunas cuestiones bastante importantes. La primera de ellas, y quiero ensalzar el corazón que tenía este centurión, que era un corazón bastante noble. Principalmente lo voy a decir por 2 o 3 o quizá 4 razones. La primera de ellas que encuentro es que uno de sus esclavos, esa es la literalidad, uno de sus siervos, versículo número 2, uno de los que formaban parte de sus servidores, se enfermó mucho y él se mortificó por la enfermedad de su esclavo. A ver, entiéndame, viviendo en un mundo como el Imperio Romano, en la época en la que le estoy hablando, todos los esclavos existentes por la ley romana eran considerados como objetos, como cosas. Algunos hacían barbaridades con sus esclavos y no daban cuentas ante la justicia porque se les consideraba propiedad del amo. Algunos consideraban que los esclavos incluso eran bestias, eran como tener bestias, con la única diferencia que unos hablaban y otros no. Es decir, cuando estoy hablando de que un siervo o un esclavo del centurión enfermó, la actitud común, por decirlo de alguna forma, era que entonces a ese una de dos: o lo sacrificaran para que no les ocasionara gastos ni les fuera a infectar acerca de la enfermedad que poseía. Era lo que comúnmente hacían, o los iban y los dejaban a un lugar desierto para que murieran. Esa era la actitud común ante un esclavo, en donde en realidad no había ningún lazo, sino simplemente para el amo era un objeto y el esclavo lo sabía. Este es el caso de este ejemplo, pero este centurión no considera el sacrificar a su siervo, ni considera irlo a abandonar, ni considera que bueno, pues hay que se muera, ojalá que se muera rápido, sino que él se preocupa. Estoy ante presencia de un corazón que es bastante noble. El centurión tenía este corazón noble, se enferma a su esclavo y él se mortifica y quiere hacer algo por él. Es entonces cuando oyó, versículo número 3, que Jesús andaba por ahí. Oyó hablar de Jesús, seguramente oyó que Jesús sanaba enfermos, liberaba endemoniados, que tenía poder. Y es entonces cuando toma acción su fe. Permítame irle desmenuzando y revelando lo que quiero compartir. Hoy estoy hablando de la fe y la acción. El centurión es un hombre que tiene fe y muestra fe, pero esa fe la llevó a la acción. No se conformó solamente con oír o decir, bueno, sí, pues es real que Jesús tiene poder, sino que él sabía que ese poder podía accionar y podía bendecir, en este caso, el cuerpo enfermo de su siervo. Y es lo que sucedió. Él envía, versículo número 3, el centurión oyó hablar de Jesús y le envió, esto es muy interesante, a algunos ancianos de los judíos, o sea, de los líderes de los judíos, y los mandó con el mensaje de pedirle que orara por su siervo que estaba enfermo. Ahora, por los versículos 3, 4 y 5, me doy cuenta que el centurión no solamente era un simpatizante con la religión judía, sino que seguramente era un profesante de la religión judía. ¿Por qué lo digo? Porque dice que los ancianos inmediatamente fueron y cuando llegaron con Jesús, le dijeron: Jesús, venimos de parte de un centurión romano, pero mira, él merece que tú atiendas a su petición, porque hasta él nos ha construido una sinagoga, o sea, es de los nuestros. Y entonces Jesús, dice el versículo 6, que aceptó ir con ellos. El centurión tiene un corazón noble porque ha comenzado a conocer a Dios, conoce la ley de Dios, parece que es uno de los que asisten a la sinagoga, ha construido una sinagoga, ha ayudado para que esto suceda, conoce la ley de Dios, conoce el poder de Dios. Voy a atreverme a decir esto por las razones que estoy mencionando y que Lucas investigó. Que los ancianos judíos le hicieran caso no era una casualidad. Los ancianos judíos, que consideraban a los gentiles como perros, como cosa aparte del pueblo, atendieron a su petición porque era uno de ellos. Y estos ancianos judíos llegan con Jesús, le plantean la situación, y qué hermoso es saber
Qué hermoso, y lo voy a decir porque esto es contexto bíblico, que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Y Jesús nos dejó ejemplo de esto en cada uno de los episodios que la gente le buscó con humildad. Jesús lo atendió. Y este es el caso. El centurión romano no ignora que los judíos no pueden relacionarse con los gentiles. No ignora que un rabí como Jesús, un hombre de autoridad, no puede atenderlo porque sería perder su tiempo. Pero también conoce acerca del poder de Dios y ha oído de Jesús que Él tiene el poder de Dios, y entonces acude a Él con esta petición. Los ancianos de los judíos van con Jesús y Jesús accede a ir a orar por este siervo del centurión. Yo quiero solamente llevarte a esta reflexión. ¿Qué le impactaría a Jesús como para que aceptara ir con este centurión? Sin duda, y si tú piensas tantito me vas a dar la razón, sin duda le sorprendió que unos ancianos judíos vinieran a pedir que Jesús fuera a casa de un centurión romano. Y yo creo que lo que más le impactó a Jesús no es que haya construido la sinagoga. Lo que más le impactó a Jesús es que estuviera mortificado por uno de sus esclavos. O sea, esto es amor. El centurión no solo tiene una fe, sino que está accionando esa fe. No solo cree que debe amar a su prójimo, sino que está amando a su prójimo. Y Jesús dice ahí el versículo 6, Lucas lo relata así, sin más. Dice, y Jesús fue con ellos. Y luego continúa la historia. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, o sea, Jesús se iba acercando, el centurión le envió a unos de sus amigos para que le dieran un recado bastante noble, bastante religioso, bastante conocedor. Los amigos llevaban el mensaje del centurión a Jesús diciéndole, Señor, ya está cerca, pero fíjate que el centurión dice, pues que él no es digno de que tú vayas a su casa, porque él es un centurión romano, porque no es judío, porque conoce que si tú pisas una casa de un gentil te vas a convertir en inmundo de acuerdo a la ley, o de acuerdo a lo que opinaban los líderes religiosos. Y entonces Jesús, al oír esto, quisiera imaginarme su rostro, la sorpresa que esto le causa. ¿Quién es ese centurión? O sea, acciona y actúa mejor que muchos de los judíos. Y entonces vienen unas palabras maravillosas del recado que los amigos del centurión le dicen a Jesús. Y le dicen, el centurión manda decirte, Señor, que él también es un hombre que está bajo autoridad y que tiene autoridad. Palabras más, palabras menos, que es el versículo número 8. Dice, y él dice pues que él tiene soldados que están bajo su autoridad, y que cuando le dice a uno ve, va, y cuando le dice a otro ven, viene, y cuando le dice a otro haz esto, lo hace. Entonces te manda decir que tú solamente digas la palabra, porque si tú dices la palabra va a ser hecho. A ver, aquí hay una revelación de lo que es fe y acción, que es mi tema, la fe y la acción. No solo hay fe en el centurión romano, en que Jesús tiene poder para decir que sea sano y sea sano, sino que también hay una acción que el centurión está ahí, y no quiero decir ni entre líneas, está en la declaración que él hace. Él hace esta declaración en decir, yo sé que tú eres un hombre que tienes autoridad, así como yo soy un hombre que tengo autoridad sobre estos 100 soldaditos, que no es nada, pero lo que les digo que hagan lo hacen. Yo sé, aquí está la fe, que tú tienes autoridad en determinar que sea sano, y va a ser sano. Y aquí está en el versículo 7 y en el versículo 8 la fe y la acción. Una fe de creer que Jesús tiene poder, y una acción en decir, yo sé que tú eres Señor sobre todas las cosas. Si tú dices que sane, va a sanar, porque sé que tu palabra tiene poder. Y por eso te mandé ahora decir, para que ni vengas a la casa. O sea, no tienes que venir. Si tú dices la palabra, será hecho. Esta fe le llevó al centurión a accionar. ¿Qué accionó?
pues accionó otra petición diferente a la primera. La primera fue que vengas para que ores. Luego reaccionó, algo Dios le mostró y mandó un segundo grupo y le dijo que ni venga, él tiene poder para nomás decir que sea sano. Cuando Jesús oyó estas palabras, esta alegoría, este ejemplo, quedó sorprendido. Dice que se maravilló, dice el versículo número 9, se maravilló. Ay, hermano, cuánto necesitamos hoy tú y yo una fe como la del centurión. Qué hermoso sería que el Señor se maravillara al ver esta clase de fe en tu vida y en mi vida. No una fe que solo sea intelectual o que solo tenga que ver con dogmas teológicos, sino una fe que considera a Jesús su autoridad. Esto es la acción de la fe. Jesús se maravilló. Y quisiera con el alma que hoy se maravillara de algunos de nosotros que mostrásemos esta fe. No solo una fe que es fe, sino una fe que acciona. Y ahorita le voy a ampliar esto, pero quiero terminar con el relato. Jesús se maravilló de él y volteó con los demás. O sea, para ponerlo de ejemplo, volteó y les dijo: les digo algo que es ciertísimo, ni en Israel. O sea, se suponía que Israel, el pueblo de Israel era pues el pueblo de Dios, el pueblo de la fe, porque eran descendientes del padre de la fe que es Abraham, o sea, eran hijos de la fe. Y Jesús dice: les digo en serio que ni en Israel he hallado tanta fe. Mateo dice que Jesús les dijo: vayan conforme a su dicho, va a ser hecho. Y eso significa que la fe del centurión era real. Lucas termina relatando solamente diciendo que al regresar esos amigos a la casa, o sea, Jesús le cumplió, dijo: pues sí, sí es cierto, ¿para qué voy? Este ya cree. O sea, ya, ¿a qué lo voy a ir a convencer? Más bien les va a dar una lección a estos de fe. Pues mejor se la doy de una vez. Volteó y les dijo: ahí en Israel no he encontrado yo tanta fe como en este hombre. Y al regresar, dice ahí, al regresar estos amigos que habían sido enviados, hallaron sano. Aquí está el milagro: hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esta historia, este relato, es un gran reto para usted y para mí, que tenemos mucha palabra escrita y mucha palabra oída y mucha palabra puesta en nuestro corazón, palabra que ha aumentado nuestra fe, palabra que ha cambiado nuestra vida. Pero el reto es que un hombre con tan poca conocimiento de quién es Jesús haya creído a tal grado, haya sido tan noble como para pedir por la salud de uno de sus esclavos, a los que cualquier otro hubiera considerado como muerto y lo hubiera desechado. Qué reto tan grande es que nuestra fe tome acciones como la de este centurión, acciones de nobleza, acciones de poder, acciones de confianza, acciones y declaraciones de autoridad. Y mire que en este relato es precioso, porque los judíos aprendieron una lección de fe. El esclavo fue sanado. El centurión recibió lo que pidió, por decirlo de alguna manera. Jesús hizo el milagro. Los ancianos que fueron atendidos por Jesús. Los otros amigos recibieron el milagro o la noticia para conocer el poder de Dios. Y cuando regresaron, dijeron: quedó sano. Y calcularon la hora y dijeron: wow, o sea, sí, Jesús tiene el poder para decir la palabra y que las cosas sucedan. Hermano, amigo, tú y yo que tenemos tanto de palabra, debemos creer que Jesús, cuando dice su palabra, las cosas suceden. Las cosas son hechas porque Él tiene poder. Cada una de sus palabras tiene poder. Qué maravilla es tener esta clase de fe. Qué maravilla que Dios encontrara entre nosotros esta clase de fe. Qué hermoso sería que se maravillara Dios de encontrar tanta fe.
Una fe que lleva a la acción, una fe que está incrustada en nuestro estilo de vida, en nuestros conceptos, en nuestras maneras de ser, en nuestro carácter. Una fe como la de este centurión. Una fe que no solamente es decir, creo que Jesús, creo que Él murió, creo que es mi Salvador, sino también decir, creo que Él tiene autoridad y lo reconozco como la autoridad de mi vida. Porque esa declaración, ese reconocimiento nos va a llevar a tener una vida que acciona la fe que decimos tener. Nada es casualidad en las Escrituras, y esta historia está incrustada justo después de esas palabras que te mencionaba, que Mateo pone en Mateo capítulo número 7, y después en el capítulo 8 pone esta historia. Lucas lo hace inmediatamente después. Esas palabras de no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Lucas las transcribe en el capítulo 6 versículo 46 y las pone en forma de pregunta. Palabras de Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Es ahí donde está incrustado este episodio de fe y de acción. Porque muchos de nosotros nos conformamos solo con decir que Jesús es nuestro Señor, pero no llevar esta decisión a la acción de nuestra vida. Hoy el Señor está buscando esta clase de fe que no solo te lleve a declarar que Él es tu Señor, sino que te lleve a vivir como si Él fuera nuestro Señor, Él siendo la autoridad de nuestra vida. Es justo antes de este pasaje cuando Jesús mencionó estas palabras, y así lo pone Lucas, así lo presenta Lucas: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y luego viene lo que a continuación en Mateo igual: todo aquel que viene a mí, dijo Jesús, y oye mis palabras y las hace. Fe y acción, oír, creer y hacer. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y usted ya sabe a quién es semejante. Es semejante a ese hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la piedra, sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo moverla el río, porque estaba fundada sobre la roca. La roca, ya sé que es Cristo, usted sabe que es Cristo, pero de nada sirve que usted declare que la roca es Cristo si no oye y hace. Cuando dice la roca que es Cristo, porque estaba fundada en la roca, estaba fundada en oír y hacer lo que Jesús ha mandado que hagas, lo que Jesús ha mandado que seas, lo que Jesús nos ha mandado a ser y hacer. Versículo siguiente, porque usted lo conoce, quiero terminarlo. Mas el que oyó y no hizo, o sea, el que tiene una fe solamente de oír y decir amén, gloria a Dios, aleluya, pero no hace. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. O sea, no escarbó, no encontró un fundamento, no le puso fundamento. Dice que fincó sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ahí inmediatamente después dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. O sea, había un pueblo que oía. No sé qué tanto hacía, por lo que Jesús les está enseñando es oír y hacer. Pero es ahí cuando aparece la historia del centurión, que no solamente ha oído de Jesús, versículo 3, cuando oyó hablar de Jesús, sino que oyó y entonces tomó acción. Mandó a unos judíos que primero le atendieran a su petición. Luego mandó a unos amigos y le dijo: yo creo que si tú dices la palabra queda sano, porque tú eres un hombre de autoridad, tú eres mi autoridad. Oh amigo, hermano, qué impresionante clase de fe. Con razón Jesús dijo: no he encontrado otra fe como la de este. Es la primera vez, o es una de las pocas veces que en los evangelios encontramos a Jesús haciendo milagros a distancia, porque parecía que la gente hasta entonces necesitaba ver para creer, necesitaba que Jesús estuviera presente y que tocara a los enfermos y fueran sanos. Este centurión está llevando la fe a otro nivel y dice: yo creo que aunque tú no vengas, yo creo que tú dices la palabra y es hecho, porque eres un hombre de autoridad. Y amados amigos, hermanos, esta es la clase de fe que Dios quiere ver en ti
ti y en mí. Una fe que no solo oye las palabras de Jesús, sino que las lleva a cabo. Una fe que no se conforma con creer en ciertos fetiches. A un cristiano, que el pastor ore por mí, si yo me pego la Biblia al corazón, se me va a llenar más el corazón. No, amigo, no, hermano, la fe es mucho más que eso. Dios quiere ver tu corazón y mi corazón llenos de la fe, pero también llenos del reconocimiento de la autoridad que Jesús representa para nuestras vidas. Porque hay que oír y hacer. Así ha sido desde el principio y así será hasta el final. La fe no solo es un credo, la fe está ligada a la acción. Y cuando oyes y haces, tienes una vida fincada en algo seguro. Y aunque vengan los ríos y den con ímpetu, tu casa, tu vida permanecerá, tu fe permanecerá, porque está fincada sobre la roca que es Cristo Jesús. Hoy quiero hacer un llamado a que tu fe no solamente sea una fe intelectual, mental o hasta sentimental, sino que esa fe la pases a la acción. Una acción primero personal dentro de ti, en donde declares a Jesús el Señor que tiene la autoridad. Pero también que lleves esa fe a un nivel más allá, a un nivel en donde tú puedas saber que Dios puede hacer cualquier cosa. Esta clase de fe es la que Dios está buscando en vidas, en corazones, en iglesias, para hacer los milagros que Él quiere hacer a través de hombres y mujeres que le muestren esta clase de fe. Iglesia, creo que es tiempo de no solo mostrar una fe intelectual, creo que es tiempo de mostrar una fe práctica, una fe, corazones que oyen y hacen, para que Dios derrame sus propósitos y haga sus milagros en nuestras vidas y a través de nosotros en otras personas. ¿Encontrará el Señor esta clase de fe? Cierra tus ojos, vamos a orar. Si no puedes mostrarle a Dios esta clase de fe, primero que nada, ponte a cuentas con Él. Porque quizá haya sido un cristiano que solamente se ha conformado con tener una doctrina. Quizá solamente haya sido un cristiano que se ha conformado con tener una iglesia y creer en algo. Pero hoy el Señor te está llamando a algo más. Él quiere que no solamente oigas sus palabras, sino que las oigas, las creas y las hagas. Él quiere ver una fe y quiere ver acción en tu fe. Él quiere ver vidas rendidas a su autoridad, rendidas y que declaren, crean y confiesen que Dios puede hacer cualquier cosa. Muchas veces nos perdemos de bendiciones que Dios quiere derramar por nuestra incredulidad. Y esto es bíblico también. Que no sea tu incredulidad lo que retenga las bendiciones que Dios quiere darte. Deja que el Espíritu Santo hoy, ahora mismo, toque tu corazón, llene tu mente, tus pensamientos. Hoy es necesario quizá que le digas: Señor, yo no quiero ser solo de los que te dicen Señor, Señor, pero no hacen tu voluntad. No quiero que tú hagas alusión a mí como en aquel momento cuando preguntaste: ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Señor, yo quiero ser de los que hago lo que tú dices, porque creo en ti, porque creo en tu poder, porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi autoridad, porque oigo tus palabras y las hago, Señor. Este es el día en que puedas acercarte al Señor y puedas orar con mucha sinceridad. Estoy seguro que Dios quiere hacer milagros. Estoy seguro, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y cuando Jesús vino a esta tierra nos demostró que Él vino a hacer milagros, a hacer una obra poderosa. Y Él no ha cambiado.
Para eso nos mandó al Consolador, al Espíritu Santo, y nos ha llenado de poder, a ti y a mí, para que la obra de Cristo siga adelante a través de nuestras vidas. Él quiere seguir haciendo milagros, pero quizá lo que no encuentre en nosotros sea fe. Y sabes, este ejemplo del centurión me hace entender que era un hombre que tenía una fe que accionaba. Accionaba acciones nobles, accionaba obras de nobleza a sus semejantes, accionaba declaraciones de fe y hechos de fe. Y recibió el milagro, porque el Señor está en presente, está dispuesto y sigue queriendo hacer milagros el día de hoy. ¿Encontrará esta fe en ti? Señor Jesús, el día de hoy, a través de esta historia, Señor, danos un corazón como el del centurión, un corazón de fe, una fe que accione, una fe que crea en ti, una fe que reciba milagros. Señor, quita nuestra incredulidad de nuestro corazón. Quita, Señor, nuestra rebeldía en que muchas veces oímos tu palabra y no hacemos. Ayúdanos a oír y a hacer, para que nuestra vida esté bien fundada, Señor, sobre esta clase de fe en ti, Jesucristo. Ahora nosotros, Señor, en este tiempo queremos mostrarte esta fe como la del centurión. Solo di la palabra, Señor. Te declaramos primero nuestra autoridad y reconocemos que tienes autoridad sobre todas las cosas, Señor, porque tú eres el Señor del universo, el Rey de Reyes. No hay nadie como tú, Señor Jesús. Por eso es que hoy también nosotros voluntariamente nos sometemos a esa autoridad, para no solo decirte Señor, Señor, sino también, Señor, para hacer lo que tú nos digas que debemos hacer. Y entonces, Señor, comenzar a paladear quien tú eres, comenzar a ver tu poder obrando, comenzar a ver y a recibir las bendiciones que tú has preparado, Señor, y entonces comenzar a ver esos milagros que quieres hacer. Danos esta clase de fe. Y si algo falta en nuestra fe, ayúdanos, Señor, para tener esta clase de fe y recibir lo que este hombre recibió. No solo recibió lo que pedía, recibió tu aprobación en su fe. Quiero, Señor, que tú apruebes mi fe en este día. Quiero ser un creyente que cada día esté más cerca de ti, que te conozca más, que te reconozca más. Quiero, Señor, que seas eso, mi Señor. Que mi fe me lleve a accionar tu voluntad. Que no sean solo obras, Señor, que esas obras tengan como fundamento la fe, para que entonces, Señor, pueda recibir de ti lo que tú has preparado. Te pido por cada persona que está orando, Señor, ahora mismo, en una forma similar como yo. Levántanos como una generación de fe, de una fe no solo racional e intelectual, de una fe práctica, de una fe que obra, de una fe que hace. Yo quiero ser parte, Señor, de esa generación. Completa tu obra en mí como en cada uno de nosotros. En tu nombre hemos orado, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dios está buscando esta clase de fe. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.